No puedo ser restringido bajo la ley de salud mental porque no estoy loco. Necesito desahogarme, pero no puedo hacerlo gratis, no por algo como esto, incluso en mi situación. Y ciertamente no necesito hablar con la policía, realmente no hay necesidad. Maté a mi hermano. Lo mató a sangre fría. Una oscuridad siniestra envolvió a la segunda ciudad. Hubo un aguacero de finales de verano y lavó los pecados de la humanidad, pero no a Granger. Cada gota se alejó de él mientras caminaba hacia la entrada del imponente cubo. Woods tuvo que incluir a Granger en su apretada agenda en la sede central de medios de la BBC en el nivel 7 del buzón. Sacó su iPhone obsoleto y presionó grabar en la aplicación de notas de voz. Granger se sentó con la espalda arqueada en la silla, las manos cruzadas sobre el regazo y los dedos oscilando como péndulos. Se miró fijamente las palmas de las manos, como si estuviera reproduciendo la escena de su película de terror favorita. Así que lo mataste, o, no exactamente. Despegó las manos y se echó hacia atrás bruscamente. Yo lo causé, maté a Jordi, y necesitas saber la verdad, y yo, necesito decírtelo. Granger parecía curtida, incluso para un hombre de su edad. Sus ojos parecían desesperados, y la caída de su cabello plateado evocaba una historia de depresión. ¿Qué se puede decir? Todo está en los periódicos. Se cree que fue asesinado por su sirviente en su casa en el Valle de Kailash. Red de Noticias Internacional 6 de septiembre de 2001, NNI, Chetrao Dr. Jordi Granger asesinado en Pakistán. Un zoólogo respetado que buscaba al muñeco de nieve, llamado Barmanou o Jangli/Wildman en Pakistán, fue asesinado a puñaladas repetidamente por su sirviente local. El imputado se dio a la fuga tras cometer el crimen. Los informes internos detallan que un ciudadano británico, el Dr. Jordi Granger, vivía en una cabaña en el Valle de Kailash con su sirviente. El Dr. Granger a menudo caminaba por las montañas de Chitral y las regiones vecinas. Sae Ulak, un local, informó a la estación de policía que el Dr. Granger fue encontrado en su habitación con un corte en la garganta. Cojones. Hubo un encubrimiento, sabes que todo no cuadra. ¿Qué causa tenía su sirviente después de todos esos años allí arriba? Tal vez estaba esperando el momento perfecto. Granger apretó los puños y los golpeó contra el reposabrazos de la silla. Esto es periodismo vago, también puedes decirme que me pierda, loro engreído. Granger sabía que Woods tenía que lidiar con algunas personalidades bastante interesantes que venían con el territorio. El trabajo preliminar rara vez rindió frutos en la BBC. Cuando se puso en contacto con Woods desde su sitio web corporativo, probablemente le estaba dando los números de la próxima lotería, un gran avance. ¿Qué podría salir mal? Había tratado con locos antes, pero este loco podría ser solo un cajero automático ambulante para su carrera. Lo siento, por favor continúa. Usted mencionó que esto no se podía hacer de forma gratuita y que necesita decirnos qué sucedió, ¿por qué? Bueno, la cosa es... Granger casi se cae de la silla después de empujar hacia atrás. Retiró los codos, mirando la mesa que lo separaba de Woods. ¿De dónde ha sacado eso? Él chasqueó. Sus ojos se encogieron en agujeros de cerradura vacíos. Este árbol. Ese asqueroso árbol que gotea. Es un enebro, sí, sé lo que es el culo inteligente. ¿Por qué está goteando? Granger vio un árbol de enebro bonsái sentado en el escritorio de Woods. Su tronco familiar saltaba extravagantemente en su dirección. Debajo, formaba un estanque creciente de una sustancia oscura y coagulada. Había una buena oferta en ETS. Pensé que animaría mi oficina. ¿Cómo está goteando? ¿Crees que estoy loco? Granger escupió. Si ayuda, lo alejaré. No es una molestia, lo dijiste. ¿Eso está bien? De acuerdo. Los codos de Granger ya no estaban retirados, y los resortes de su espalda perdieron su rigidez. Continuemos, dijo Woods mientras regresaba a su escritorio. ¿Por qué necesita decirnos, y siendo franco, por qué necesita el dinero, dada la acreditación de contador público que tiene en su firma de correo electrónico? Perdí mi trabajo. Todo cambió para mí después de que maté a Jordi. Empecé a beber. Todos me conocen en Broad Street.
Nunca he sido una persona alcohólica, el olor solo me desanima. Soy un tipo decente, no como uno de tus cabrones. Pero allí estaba yo, pensando que realmente ayudaría, como lo hace con todos los demás. No fue así. ¿Qué hiciste? Fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que el alcohol no me haría olvidar lo que había hecho. Mi hermano merecía justicia. Fue entonces cuando decidí que me dirigiría a Chitral. Cuando regresé, comenzaron las pesadillas y fue entonces cuando comencé a consumir. ¿Cómo fue asesinado Jordi? ¿Qué pasa con ustedes, Sleacevals? Deja de intentar forzarlo. No es fácil sacarlo todo. He estado esperando hacer esto mucho, mucho tiempo, no tienes idea. Llevando este gremlin en mi espalda, nadie excepto el espejo para descargar. Granger rebotaba de un lado a otro y sus ojos amenazaban a Woods. No me tomen por una de sus reinas baratas del drama que persiguen la influencia, que venderían a su abuela por una libra, o para tapar sus medios sucios, dirían cualquier cosa. No voy a hacer cabriolas y hablar sobre cómo abusaron de mí o cómo no era el favorito. Te daré mi paz, no te preocupes por eso. Pensarás que todo es una mierda de todos modos. No estoy preocupado. Solo dejarlo salir será suficiente para mí. Eso está bien para mí. Woods buscó Vansens y Hedges en el bolsillo del pecho. Yo crié a Jordi siendo su hermano mayor y que no, nuestro padre era un vagabundo que nunca vimos, y la madre pasó de cáncer. Eran los pulmones. Eso nos atravesó a los dos. Nadie lloró más que Jordi. Los labios de Granger se torcieron mientras su sonrisa se ensanchaba y se retraía en un instante. Mamá arañaba y arañaba para alimentarnos, logró ahorrar lo suficiente para poner un depósito en una pequeña tienda de dulces en la esquina. Simplemente nos mantuvo en marcha. Se esperaba mucho de mí. Yo tenía 3 trabajos, repartidor de periódicos, barrendero de supermercado y en el medio, tuve que cubrir a la madre en la tienda de dulces, porque Jordi estaba demasiado malo o demasiado trabajado, o simplemente necesitaba jugar con los otros niños. Madre dijo que debería ayudar a su desarrollo y que no. Granger sacudió la cabeza con una inclinación, su labio superior subió hacia arriba y goteó saliva. Siempre que mamá no podía estar en la tienda, nos necesitaba a los dos allí. En más de un par de ocasiones, cuando tenía que regresar corriendo del supermercado, noté que la caja estaba un poco más liviana al final del día, sin registro de una venta. Lo atribuyo a un error de contabilidad. Pero un día, cuando salíamos de la tienda, 3 billetes de 20 libras se deslizaron del bolsillo trasero de Jordi. ¿Qué pasó? Woods preguntó, después de dar una calada. ¿Qué opinas? Le di una palmada al coño astuto. Te lo digo, se sintió muy bien borrar esa sonrisa de su rostro. Traté de decírselo a mamá, pero ella no quiso saber nada de eso. Su pequeño y precioso Jordi podría ser la encarnación de Hitler y nunca te creería. Me llamarían mal hermano, me dirían que no hago lo suficiente y que todo es mi culpa. Incluso tomó ese nombre de Twerps en sus últimos alientos. ¿Creerías eso? Woods asintió sin compromiso. Llegó a un punto en el que tuve que dejarlos. Nunca pude complacer a mi madre, pero necesitaba hacer más por mí mismo. Y fue entonces cuando fui a Oxford y obtuve mi acreditación. El primero de nuestra familia en hacerlo. Pero no importaba, Jordi fue a una universidad de Mickey Mouse y se convirtió en zoólogo. Le organizaron una fiesta en el Regency, al otro lado de este edificio. Un experto cavernícola. Por el amor de Dios. Me rompí la espalda por una empresa Big Four, horas extras, fines de semana, lo que sea. Fue un trabajo muy duro y me aseguré de enviarle a mamá una transferencia cada mes. Hubo muchas ocasiones en las que estaba harto de trabajar para esos cómplices corporativos, pero no tenía ganas de renunciar. Cuando mamá no estaba con nosotros, me fui de la capital. Pensé que es lo que ella querría, que yo cuidara de Jordi. Así que renuncié a mi trabajo. ¿Cómo fue tu relación con Jordi después de eso? Woods preguntó intuitivamente. Durante un tiempo, las cosas fueron estables entre nosotros dos. Parecía que estaba castigado y centrado en su carrera.
Si soy honesto, estaba empezando a aparecer. Sin embargo, hubo momentos en los que podría haberlo llamado un pedazo de mierda cuando mis cosas desaparecieron. Nada demasiado horrible, por supuesto que encontraría las cosas más tarde, pero no podía admitirlo. Algunos días, Jordi llegaba tarde a casa y yo le gritaba, pensaba que tal vez no estaría tramando nada bueno, como en los viejos tiempos. Resulta que solo estaba mezclándose con algunos colegas después del trabajo. Luego llegó un punto en el que había días en los que no lo veía hasta la mañana siguiente. ¿A qué estaba jugando? Tuvimos una charla al respecto y traté de ser amable. Dijo que era trabajo, pero nunca entendí la profundidad que implicaba el estudio de los animales y su comportamiento en la época. Un día lo tuvimos todo, lo llamé vagabundo inútil repetidamente. Lo culpó por la muerte de la madre. Rompí sus calificaciones y su trabajo también. Dije que no tenía sentido, las tonterías de los animales y que era una desgracia para la familia. Realmente tenía la intención en ese momento, ya sabes. Renuncié a mi trabajo por él y estaba desperdiciando los mejores años de su vida. Me insultaron después de intentar redimirlo, todo lo que tuvo que decirme fue, maldito bastardo. Todo lo que puedo recordar es que vi a Red y lo abofeteé tan fuerte que podría haber despertado a mamá. Un par de días después, Jordi se fue después de dejar una nota. Acabó allí por mi culpa. Hermano, me dirijo a Chitral. Haré que tú y tu madre se sientan orgullosos. Granger se quedó en blanco y pareció aturdida. Woods tuvo que chasquear los dedos para perturbar a su demonio tangencial. Ah, ¿dónde? ¿Qué? Sí. Jordi lo amaba a pesar de todo. Lo dijo con veneno, como si amara a su hermano para despejar su tormento. ¿Quién mató a Jordi?, preguntó Woods. Barmanow, respondió Andre Granger al instante. Barmanow lo mató. Salió de su guarida, lo persiguió hasta su choza y lo mató. Se inclinó hacia adelante y sonrió. Sí, crees que estoy loco, puedo decirlo por esa horrible cara que estás poniendo. No estoy preocupado. Solo necesito sacar esto, y me iré a la mierda. Barmanow, el salvaje hombre de las nieves. Todo es un mito, ¿no? Su existencia nunca ha sido confirmada oficialmente. Woods preguntó con una provocativa cara de póker. Mira, leí los informes como lo hizo todo el mundo, así es como me enteré de su muerte. Y yo también lo creí, igual que tú. Por un momento. Estaba por todas partes en la cabeza, no del todo allí, ya sabes. Si hubiera sido un mejor hermano, nada de esto habría sucedido. Apenas comía y no podía dormir por la noche, no podía llorarlo de la manera correcta. La gente de Kalasi no permitiría que su cuerpo fuera enviado aquí, habría estado en contra de sus creencias y todo eso. No entendí muy bien, pero me sonaba como si él estuviera cerca de esas personas. Probablemente lo trataron mejor que yo. Estuve de acuerdo en que lo enterraran allí. Había pasado una quincena. Empecé a pensar en abrir la botella, así que fui a la papelería más cercana a mi casa, que está a 15 minutos a pie. No puedo recordar la hora exacta, era tarde en la noche. Siempre hay un poco de silencio en mi camino, una vez que sales de él, las cosas se animan. Unos cuantos cuerpos más para hacerte compañía, mientras caminas por la acera, y las luces de los dormitorios del último piso te guían. Llegué a la tienda y, como un aficionado, pedí la bebida más fuerte que se ofrecía. Un hombre de piel morena, con turbante, estaba parado detrás del mostrador, estaba a punto de pasarme una botella de whisky escocés. No sabía qué era en ese momento, pero simplemente no me gustaba el color. Señalé una botella más clara, sentí que sería más domesticada para mi gusto. Pensé que era mejor que estar bebiendo en el momento en que partí, pero un olfateo no podría doler, ¿verdad? Asegúrate de que estuvo bien. Para mi sorpresa, no estuvo tan mal, unas pocas manzanas estropeadas, eso fue todo. De todos modos, en el camino de regreso, las carreteras estaban completamente muertas. No podía ver a nadie, y el único sonido que podía escuchar eran mis propios pasos.
Ninguna casa me proporcionó un brillo tampoco, y tuve que concentrarme mientras me tambaleaba en la penumbra. Llegué a mi camino, y cuanto más me acercaba a mi casa, cada farola que pasaba se apagaba misteriosamente. Caminé más rápido y llegué a mi puerta, la abrí rápidamente, atreviéndome a no mirar atrás. Cuando estaba adentro, noté un paquete pequeño y cuadrado en mi tapete. Granger hizo una pausa por un segundo y exhaló una parte del aire tóxico atrapado en sus pulmones. ¿Qué era?, preguntó Woods. Nada especial en la mirada inicial. Parecía ser un diario de algún tipo. Las cubiertas estaban del lado desgastado, pero estaban hechas de cuero resistente, con correas conectadas al papel doblado en el lomo. Podría decir que era de un tiempo pasado. Abrí la primera página, la esquina superior derecha decía, Jordi Granger, mi búsqueda de Barmanou. Granger se estremeció mientras leía. Ahora. No puedo profundizar en los detalles que asolan mi alma. Pero mi hermano experimentó una aprensión terrible en los días previos a su muerte. Granger inclinó la cabeza. ¿Qué encontraste en el diario? Woods susurró. No era gran cosa a primera vista, un extracto aquí, un extracto allá, seguido de una imagen graciosa en algunas páginas, de un animal peludo que parecía algo. Siempre me hacía reír a carcajadas con su cabeza grande y extraña y su boca abierta, mostrando esos dientes blancos claros, no podía decir si sonreía o no, parecía confuso.com. Cuanto más lo veía, me volvía curioso. Entonces, hice el esfuerzo de leer algunos de los informes de los testigos presenciales. Uno de ellos giraba en torno a un pastor de mediana edad llamado Lautor, que hablaba de las huellas que vio en un suelo blando, mientras caminaba por un bosque por encima de su casa. Describió las huellas como si fueran de un humano, pero la parte delantera era más ancha, tenían 27 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Pies grandes y todo, ajá. El testigo declaró que las huellas eran distintas y mostraban evidencia de cabello en la parte superior del pie. Me reí de esto pensando que bastardo peludo. De todos modos, las huellas subieron hasta la cima de la montaña y mostraron que el salvaje había estado usando sus manos para subir la pendiente. Se decía que sus manos eran anchas y sus dedos cortos y estrechos. Junto con las grandes huellas, había otro rastro, una larga racha de sangre, que se extendía hasta la parte superior. Probablemente fue la cena, algún animal o algo así. Que se extendía hasta la cima. Probablemente fue la cena, algún animal o algo así. Que se extendía hasta la cima. Probablemente fue la cena, algún animal o algo así. Los labios de Granger se torcieron y volvió a ofrecer la sonrisa inquietante que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pensé que mi hermano era un imbécil por perder el tiempo, pero hubo numerosos informes sobre huellas o cómo se veía el mestizo peludo. Parecía que su investigación estaba algo justificada, o eso o muchos de ellos estaban locos. Sin embargo, hubo un informe de un testigo en el diario que me atrapó. Había un niño llamado Nur Allah, de 7 años, y otro llamado Abdur Remen, de 5 años. Ambos proporcionaron información a Jordi. Los dedos de Granger comenzaron a oscilar. Woods le pasó una botella de Highland Spring a Granger. Tomaba un sorbo cada 5 segundos, como si bebiera de un reloj de arena. Luego continuó, después de tomar un gran trago. Entonces, la historia continúa. Había 3 niños, 2 niños pequeños y una niña. Estaban jugando cerca de un río cerca de su pueblo local. Los 2 muchachos estaban jugando a pelear, probablemente tratando de impresionar. La niña se dio cuenta primero de la cosa, ya no se reía, y sus piernas desesperadas la hacían invisible detrás de un arbusto. El gran peludo, como lo describieron los niños, bajaba corriendo la montaña. Los muchachos no notaron al gran peludo hasta que ella se interpuso entre ellos. La cosa tiró al suelo al muchacho más bajo y lo agarró. El otro muchacho, petrificado, corrió hacia el pueblo con la niña. Vieron al gran peludo corriendo montaña arriba, como un vehículo todoterreno con velocidades de coupé, transportaba al niño, Vulcan, de 4 años. El niño y la niña que escaparon, no se atrevieron a decir una palabra al principio y no se fueron a casa.
Se escondieron en el primer jardín que encontraron en las afueras del pueblo. Era mediodía cuando el padre de los niños se preocupó y salió a buscarlo, encontrando finalmente al niño y la niña, temblando en sus brazos fusionados. El niño contó la historia y el pueblo fue alertado. Tras descubrir grandes huellas cerca del río, cientos de personas recorrieron la montaña, en vano. Los aldeanos concluyeron que era un pari, que significa espíritu o bruja en su lengua extranjera. Días después, unos adolescentes que aún patrullaban la zona, usando binoculares, descubrieron la ropa de un niño tirada en la orilla del río. Encontraron un cuerpo, permanentemente inmóvil, la camiseta, un marrón rojizo. Había un agujero en el cuello del chico. Eventualmente encontrando al niño y la niña, temblando en sus brazos fusionados. El niño contó la historia y el pueblo fue alertado. Tras descubrir grandes huellas cerca del río, cientos de personas recorrieron la montaña, en vano. Los aldeanos concluyeron que era un pari, que significa espíritu o bruja en su lengua extranjera. Días después, unos adolescentes que aún patrullaban la zona, usando binoculares, descubrieron la ropa de un niño tirada en la orilla del río. Encontraron un cuerpo, permanentemente inmóvil, la camiseta, un marrón rojizo. Había un agujero en el cuello del chico. Eventualmente encontrando al niño y la niña, temblando en sus brazos fusionados. El niño contó la historia y el pueblo fue alertado. Tras descubrir grandes huellas cerca del río, cientos de personas recorrieron la montaña, en vano. Los aldeanos concluyeron que era un pari, que significa espíritu o bruja en su lengua extranjera. Días después, unos adolescentes que aún patrullaban la zona, usando binoculares, descubrieron la ropa de un niño tirada en la orilla del río. Encontraron un cuerpo, permanentemente inmóvil, la camiseta, un marrón rojizo. Había un agujero en el cuello del chico, lo que significa un espíritu o bruja en su lengua extranjera. Días después, unos adolescentes que aún patrullaban la zona, usando binoculares, descubrieron la ropa de un niño tirada en la orilla del río. Encontraron un cuerpo, permanentemente inmóvil, la camiseta, un marrón rojizo. Había un agujero en el cuello del chico, lo que significa un espíritu o bruja en su lengua extranjera. Días después, unos adolescentes que aún patrullaban la zona, usando binoculares, descubrieron la ropa de un niño tirada en la orilla del río. Encontraron un cuerpo, permanentemente inmóvil, la camiseta, un marrón rojizo. Había un agujero en el cuello del chico. Granger se quedó en silencio. ¿Entonces estabas convencido de que era Barmanou? Woods preguntó débilmente. No, entonces no. Pero había algunas cosas de los informes de los testigos. No significaron mucho en ese momento, pero estaban almacenados en el fondo de mi mente. ¿Qué eran? Había algunas diferencias en los relatos sobre si la cosa era hombre o mujer, el tamaño de sus huellas o cómo se veía. Pero cada testigo notó un enebro goteando y un aullido solitario. Esto generalmente terminaba con una proclamación inquietante. Veo. ¿Terminaste el diario entonces? ¿Qué te parecen los pantalones elegantes? ¿Qué harías después de leer todo eso? Mentiría si no lo admitiera, me estaba cagando un poco. Era la oportunidad perfecta para tomar un sorbo o dos de líquido transparente. Y antes de darme cuenta, la botella estaba medio vacía. Granger comenzó a moverse en su asiento. Mira, tomé mi primer trago. Pero quiero asegurarte que estaba en mi sano juicio. Es importante que lo sepas antes de que siga hablando. Seguro. Quedé inconsciente después de eso durante algún tiempo. Debe haber sido alrededor de las 2:44 de la mañana. Sentí un fuerte calambre en el estómago, así que fui a la cocina a buscar agua. Abrí el grifo, pero lo que salió fue una descarga viscosa, de una baba rojiza. Me congelé, ya que la suciedad estaba pegada a mis manos. Olía como las cadenas oxidadas de una bicicleta perdida. Tuve que parpadear un par de veces para asegurarme de que no estaba teniendo una pesadilla. En un susto, usé mi camiseta para quitarme la mierda pegajosa. Tuve mejor suerte con la nevera, sirviéndome un poco más de líquido claro. No me juzguen,
Fue todo lo que pude encontrar. Recomponiéndome, caminé hacia la habitación delantera y miré hacia el camino. No había alma humana a la vista o luz. Era un pozo de tristeza. Un contorno extraño envolvió a la luna, la oscuridad se expandió, mientras se dirigía sin prisas hacia mí. No podía apartar la mirada, llegó a la casa y, de repente, todas las bombillas se apagaron. Mi pecho latía con fuerza, me apresuré a cerrar todas las cortinas y cerré con doble llave la puerta principal. Subí corriendo las escaleras y me tapé con el edredón como un niño. Entonces, hubo un aullido solitario desde abajo. Oré y oré, rogándole a Dios que me perdonara y me protegiera. Cada paso que daba, goteaba y se agrietaba. Mientras subía las escaleras, empezaba a sonar menos como una persona y más como un salvaje mojado, golpeando la madera debajo, con su carne desarrollada. Cada paso que daba, goteaba y se agrietaba. Mientras subía las escaleras, empezaba a sonar menos como una persona y más como un salvaje mojado, golpeando la madera debajo, con su carne desarrollada. Cada paso que daba, goteaba y se agrietaba. Mientras subía las escaleras, empezaba a sonar menos como una persona y más como un salvaje mojado, golpeando la madera debajo, con su carne desarrollada. Granger estaba empezando a sudar como un salvaje mojado. ¿Qué pasó después?, preguntó Woods. No recuerdo, puede que me haya desmayado por el pánico. Pero toda la prueba me hizo pensar muy profundamente, ¿sabes? La investigación de Jordi supuso un importante trabajo de campo. ¿Qué pasaría si un día estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado? Tenía que averiguar más. Es lo menos que podía hacer por mi hermano, este era el trabajo de su vida. Se lo debía a él. Había decidido que viajaría al norte de Pakistán. Woods encendió otro cigarrillo. Mi abogado me puso en contacto con la tribu Kalasi a través de unos enlaces que hizo tras la muerte de Jordis. Intercambié algunas cartas con su líder, Said Khan. Acordamos que viajaría en verano, dado el clima y todo era un poco más predecible allá arriba. Iba a conocer a un tipo llamado Khalil Kebir, el único MBA en Chitral. Woods se reunió en el aeropuerto de Islamabad y me recibió con los brazos abiertos y una amplia sonrisa. Realmente sentí su abrazo, sabes, gran muchacho, e hice todo lo posible para no llorar. Todo ese tiempo y nadie con quien llorar. Hicimos una parada en Ramial, un pequeño pueblo en la región de KPK para un breve descanso, y luego continuamos a Chitral, desde la carretera N45 a través de un cuatriciclo japonés. Evito volar tanto como sea posible. Pasaron las horas compartiendo anécdotas de Jordi, sentí el amor que estas personas tenían por él en abundancia. Debo decir, nos acercábamos a Chitral, y la espectacular cordillera del Himalaya estaba a la vista, encapsuló el distrito con pura gloria, desde algunos de los picos más altos en la tierra de Dios. Finalmente, cruzamos tierras de pastoreo y entramos en el valle de Kailash. Granger sonrió como una maníaca. Fue el cielo, Woods. El cristal burbujeante que fluía entre el valle, extensos bosques de pinos que perfumaban el aire y montañas que respiraban vida con la Navidad. No lo dudo, comentó Woods. Khalil me llevó a la casa de huéspedes de Hindu Kush Kailash. Estaba ubicado en Krakow Village, ubicado en uno de los valles de Kailash llamado Bumboret. Curiosamente, estaba a minutos de la cabaña donde mataron a mi hermano. Me dieron las mejores comidas del valle y me dijeron que descansara antes de reunirme con el líder tribal Said Khan la noche siguiente para el festival anual del solsticio de verano de Kalasi. El evento de este año celebraría la vida de Jordi. No averigüé mucho sobre el festival, algunas cosas es mejor experimentarlas por ti mismo, ya sabes, vivir el momento y todo eso. Pero había leído un poco sobre la tribu y sus creencias, Khalil hizo todo lo posible para ponerme al día. Puede ser complicado encontrar una palabra general para etiquetar la religión de Kalasi, pero seguramente enfatizarán que creen en un solo Dios, que es similar a la fe abrahámica, pero que este Dios tiene muchos mensajeros, que son vistos como dioses. Pagan puede no ser del todo exacto para definir sus creencias, aunque parecían tener algo en común con las religiones de la Europa del Norte precristiana. Por primera vez en meses,
dormí como un bebé. Descansé en la tierra de mi hermano. Me dio una especie de paz, ya sabes, él estaba aquí conmigo, y yo iba a averiguar qué pasó. Khalil llegó un par de horas después de que me desperté, a última hora de la tarde. Me dio un brebaje, el más fuerte que jamás había tomado, sentí que podía escalar el Everest. Nos montamos en el vehículo de 4 ruedas, atravesamos el fascinante río Kalasi, recorrimos 20 millas por las engañosamente sinuosas carreteras de las montañas occidentales del Hindú Kush y llegamos al centro de la aldea de Ain en la cima de una colina. Había niños saltando por todas partes. Las mujeres deben haber estado patrocinando el arco iris con sus colores vibrantes y su tocado genial que tenía esa cosa de plumas que sobresalía de la parte superior, y los hombres atendían a los animales, cargando leña por todas partes. Khalil me llevó a una casa de adobe y piedra de 2 pisos justo afuera de la plaza central. Pertenecía a Saif Khan. Era un tipo bastante pequeño con una barba gris que se extendía hasta el cuello, una pluma salvajemente citada en su gorra y una sonrisa descarada que hacía bien en ocultar las arrugas. Creo que estaba fumando enebro, sus ojos estaban todos nublados y rojos. Ispata, vaya. Presionar taza, dijo, que Khalil me tradujo como bienvenido, hermano. ¿Estás bien? Se intercambiaron cortesías y le puse el tema de Jordi. Comenzó a hincharse durante unos minutos antes de gritar, era uno de nosotros. Empezó a despotricar un poco, hablando de cómo Jordi ayudó a los lugareños con la agricultura, cómo aprendieron de él las muchas maravillas de la salsa HP y las tostadas de frijoles. Y también, cómo ganar un poco más de dinero con los turistas, con marcas tontas como sin azúcar agregada y cabello más corto. Jordi obviamente estaba allí para su investigación, pero se le fue un poco de las manos. Le pregunté a Sevjan qué quería decir con esto. Y se acercó mucho a mi oído izquierdo y dijo muy suavemente, Barmanov. Rápidamente retrocedió y no quiso ofrecer más detalles. Pero sí describió cómo encontró a Jordi en su choza. Sus párpados estaban completamente cerrados, casi a la fuerza. Su boca estaba abierta de par en par verticalmente y su garganta estaba mutilada. El discurso de Granger se volvió confuso y sus palabras se desvanecieron. Una lágrima grande y silenciosa se deslizó sobre un bulto debajo de su ojo derecho y corrió por su mejilla. Woods le entregó a Granger algunos pañuelos. ¿Visitaste la tumba de Jordi mientras estuviste allí? Granger se detuvo en el acto de sonarse la nariz y lentamente miró a Woods. ¿Qué diablos harías? ¿Estás tomando el pis, compañero? No, en absoluto, dijo Woods. Entonces no me preguntes estupideces. Déjame decirlo a mi manera, te lo dije, he estado esperando para hacer esto por mucho tiempo. Bien, dijo Woods. Bien. Granger reverberó con desdén. Parecía haber perdido la orientación, y sus ojos vagaron con inquietud hacia un rincón oscuro detrás de él, donde Woods había colocado el enebro. ¿Quieres que lo saque?, preguntó Woods. No, dijo Granger, mientras reía nerviosamente. ¿Dónde estaba? Creo que fue Saif Khan. Sí. Empecé a temblar cuando Saif Khan me dijo eso último, pero al mismo tiempo quería hacer algo al respecto, ¿sabes? Era como un, ¿qué dicen? ¿Pelea o vuela? Le pregunté dónde había viajado Jordi antes de su muerte. Saif Khan dudó, pero me informó que pasaba gran parte de su tiempo en el valle de Sisi-Kaowach. Miré a Khalil y él supo que quería que me llevaran allí de inmediato. Saif Khan me rogó que no fuera. Le pregunté por qué, y soltó algo sin sentido sobre las entidades oscuras y el mal que se manifiesta después del anochecer. Sabiendo que no me movería, encendió una ramita y me rodeó 5 veces con su humo punzante. Luego me ofreció un porro de aspecto extraño, y habría sido de mala educación no dar una calada. Me declararon purificado y protegido, solo si podía completar el paso final haciendo un sacrificio durante el festival, a diferencia de Jordi. Khalil insistió en que asistiera al festival y en que mi sacrificio podría ser algún animal al azar y todo. Lo encontré al revés y realmente no tenía estómago para ello. Sí, amo mi KFC, no me mires así, todos somos hipócritas.
Khalil dijo que estaría bien, que encontraría algo que había perdido a su familia y que yo le estaría haciendo un favor. Bastardo enfermo. Me negué, y él dijo que solo podía llevarme hasta cierto punto. Estuve de acuerdo, como si tuviera una opción. Entonces, nos subimos a las 4 ruedas y nos dirigimos hacia Sisi Valley Road. Una estela de humo que nos seguía desde el pueblo se hacía cada vez más distante en el espejo retrovisor a mi lado. Las llamas se erosionaron detrás de nosotros. Llegamos a Madaclast, un valle vecino al extremo norte de Sisi Kawach. El viaje estuvo bastante bien, considerando la falta de caminos, excepto por la hora final. Pasamos por un camino lleno de baches a lo largo de la orilla del río y luego llegamos a una pista polvorienta que cegaba todos los rincones del automóvil. Los limpiaparabrisas hicieron poco para amortiguar el ataque y la luz del día que se desvanecía no ayudó. Estábamos en el borde curvo de una montaña, sin barrera de apoyo. Las luces antiniebla apenas ayudaron a Khalil. Dio vueltas y vueltas, casi en bucle, mientras maldecía el desmantelamiento de la carretera por parte del gobierno, con el pretexto de mejorarla y dejarla peor. Se sentía como si estuviéramos rodeados sin escapatoria. Finalmente, la tormenta de polvo se calmó, al igual que mi aprensión. Condujo un poco más y me bajé justo cuando el camino empezaba a enderezarse. Khalil señaló una antigua ruta de caravanas que estaba fuera de uso. Debía viajar desde allí, hacia mi destino desconocido. Le preguntó cortésmente si debía esperar. Ambos sabíamos que lucharía en la oscuridad. Rechacé y le pedí que regresara a mi lugar de entrega a la mañana siguiente. Me suplicó por última vez que me fuera con él. Los hombros de Granger se encorvaron. Miró macabramente al suelo. ¿Qué te hizo seguir adelante, especialmente, solo? Wood se inclinó hacia adelante y habló un poco más suave. Honestamente, no lo sé. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Entonces, caminé por el camino polvoriento encajado entre montañas que eran horriblemente altas y escarpadas. Solo había sido una milla cuando se volvió completamente oscuro y terriblemente silencioso. Iba a sacar mi linterna, pero me invadió ese sentimiento repugnante cuando has perdido algo. Había dejado mi bolso en el cuatriciclo. Sombras puntiagudas venían de los bosques de pinos a mi lado, y dentro de ellas, seguí viendo una gran figura que fue iluminada brevemente por la luz de la luna. Me detuve y examiné más a fondo, pero por supuesto no había nada. Empezó a caer nieve arenosa y tuve que darme prisa. Decidí buscar árboles de enebro, recordando los informes de testigos del diario de Jordi, siempre parecía pasar algo cerca de ellos. La primera pareja que pasé transcurrió sin incidentes, sí algo, pero entonces. Granger estaba temblando. ¿Y qué? Woods preguntó emocionado. Hacía más y más frío, la nieve caía con más fuerza y pronto estaba cubierto con un camuflaje blanco. Entonces comenzó ese aullido agonizante. Apenas podía respirar. No sé si fue mi ansiedad o el aire que se enrarece rápidamente. Primero vino de las montañas a mis lados y luego se hizo más fuerte a medida que viajaba a los bosques cercanos a mí. Traté de borrar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo se negaba a responder a mi mente. Sentí una tensión en mi garganta y mis entrañas se retorcieron. Cerré los ojos por unos minutos, y cuando los abrí, noté que el aullido se hacía más débil a medida que avanzaba. Y luego hubo una tranquilidad de nuevo, una que nunca antes había experimentado. Era casi pacífico, y eso me llenó de una horrible sensación de suspenso. Entonces me quedé atascado. Levanté mi pie derecho, una mugre mucosa se estaba acumulando debajo. Era un limo rojizo oscuro. Seguí el rastro horrible que terminó con 2 huellas. No podía ser humano ni animal, y la parte delantera era más ancha. Mi examen aterrado se detuvo cuando encontré un enebro que goteaba. Era diferente a los que había pasado. No había ningún dosel de nieve. Se arqueó hacia mí con una amenaza. Y sus hojas eran negras. Las ramas hicieron formas extrañas debajo de mí, mientras me acercaba. Vi cadáveres Woods, Dios mío, sus cuellos parecían haber pasado por una licuadora.
La sangre fluyó hasta el enorme tronco del árbol, emulsionándose con su savia, y abajo, allí estaba, sosteniendo la tierra quieta con su fuerza, bebiendo de una fuente de desesperación, pintando de carmesí sus anchos y poderosos dientes. Mis rodillas se doblaron. Recé desesperadamente por la capa arenosa de nieve para matar el sonido, pero golpeé la roca. Un profundo grito gutural retumbó a través del valle, y su mamut de cabeza se sacudió hacia mí. No puedo describir lo horrible que fue darme cuenta de lo que se sentía ser una presa. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Donde quiera que volteaba, no podía sacudirme el olor húmedo de un cadáver podrido justo detrás de mí. Lo ignoré y seguí corriendo, impulsada por mi miedo. Encontré la antigua ruta de caravanas. 2 luces divergentes me detuvieron, era Kalim. Levantó mi bolsa de provisiones. Me senté casualmente en el asiento trasero de su vehículo de 4 ruedas y no dije una palabra en todo el camino de regreso. Granger se retiró a sus palmas y comenzó a sollozar. Woods luchó por las palabras. Eso fue muy inquietante, dijo. Hay mucho que descubrir allí. Creo que te vendría bien un poco de ayuda profesional. Conozco a un chico si te interesa. ¿No crees que lo soy? Granger se quitó las manos de la cara. Sus ojos estaban ensangrentados, crudos y amoratados. No estoy seguro, dijo Woods de forma inaudible. Pasaron unos minutos y Granger murmuró, adelante entonces, imbécil corporativo. Ustedes y sus tonterías de autoayuda, eso es genial, déjame obtener los detalles para ti. Te traeré un café en el camino de regreso. Woods puso su mejor sonrisa y se fue. Fuera de su oficina, estaba parado en completa oscuridad. Intentó volver a encender las luces, pero no funcionaban. Woods luchaba por moverse. Un limo espeso estaba pegado a sus zapatos. Un olor cruel venía de atrás.